Un joven profesor de inglés vive con su esposa en un pequeño apartamento en Maine. El dinero apenas les alcanza para pagar las cuentas. Durante las noches, después del trabajo, se sienta frente a una pequeña máquina de escribir, con la esperanza de convertirse en el mejor autor del mundo. Esta es la vida de Stephen King. Buenas noches. Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. La Travesía Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Adrián Salvador de La Travesía Podcast. Y estamos con un invitado el día de hoy, el gran autor Christopher Peña Arrieta. Buenas noches a toda la audiencia y buenas noches a ti, muy agradecido Luis Adrián, un gusto estar aquí. No, al contrario. Pues como ya escuchaste en el título, ya sabes para dónde va esto. La historia, vuelvo a repetir, si quieres hacer pausas, quieres cotorrear de tu podcast, puedes hacerlo. Y de hecho, tengo pedazos, no sé qué quieras, niñez, adolescencia, nacimiento. Lo que tú... A mí Stephen King me late muchísimo, porque fíjate que uno es, cuando yo era medio rebeldón y... Siempre me gustó la lectura, pero no leía porque era flojo y mal portado. Y en algún momento me acerqué a una librería de cristal, me acuerdo, no sé si te acuerdas de esas librerías, no sé si todavía hay aquí en México, pero no eran tan ostentosas como en su momento a mí me parecían, por ejemplo, Gandhi o El Sótano. Eran más tranquis y tenían unos ventanales, entonces veías como las librerías de ahora, ¿no? Pero entonces me llamó mucho la atención la portada del libro del Resplandor y me metí y empecé a hojearlo y el chico que atendía me dijo, ¿has leído Stephen King? Y yo, no. Me dijo, este está muy bueno, pero probablemente te cueste trabajo porque está gordo, ¿no? Sí. Me dijo, yo que tú empezaría por Carrie, que además es su primera novela. De hecho, vamos para allá ahorita. Y me la vendió y me dijo, en cuanto termines, por favor, no sé por qué traía billete, porque fue de morrito, o sea, iba en la secundaria o algo así. Y me llevé Carrie y me la devoré, o sea, no estaba tan chavito, ¿sabes qué? Yo creo que tenía unos 18 años, porque se me hizo muy similar a mi escritor favorito, la forma en la que redacta Carrie, que no es tan común ni tan igual que la obra que le precede a Carrie. Pero bueno, y entonces me volvió adicto a la literatura de King. Regresé por El Resplandor y me lo rechuté. O sea, no te voy a decir sin parar, pero sí me lo he de haber leído a los 18 años en menos de una semana. Adictivo. De hecho, estoy igual que tú con tus libros que leí ese breve espacio y ya no quise salir. Algo así estamos. Estamos conectados porque claro. Y lo voy a buscar, y lo voy a leer. Pero bueno, ¿podemos empezar? Sí, adelante. Stephen Edwin King nació el 21 de septiembre de 1947 en Brilliant, Maine, Estados Unidos. Fue hijo de Donald Edwin King y Nigel Ruth Bertowski King. Su padre lo abandonó y la familia cuando Stephen King era pequeño, por lo que fue criado principalmente por su madre junto con su hermano David. Las dificultades económicas
bueno, que yo creo que eso le pasa a todo el mundo, y nos ha llegado también a pasar, que las dificultades económicas y constantes de los cambios de residencia marcaron sus primeros años. Si quieres echarle una... Durante su infancia vivió en distintos lugares de Estados Unidos. Era un niño aficionado a la lectura y desarrolló un interés especial por los relatos de ciencia ficción, fantasía y terror. Pasaba horas y horas leyendo revistas, novelas y cómics. También comenzó a escribir sus propios cuentos y a compartirlos con familiares y amigos. Y fíjate, Luis, que eso yo creo que fue la semilla porque, y estoy seguro que lo vamos a abordar más adelante, pero Stephen King posteriormente empezó a escribir cuentos y los mandaba a las revistas con la esperanza de que se los pagaran y que los publicaran. Y le empezaron a rechazar y a rechazar y a rechazar. Y él esos rechazos los agarraba y en lugar de deprimirse, los colgaba en un clavo en la cabecera arriba de la cabecera de su cama. Y llegaron a ser tantos los rechazos que tuvo que cambiar a un clavo como industrial, uno más choncho, y para soportar el peso de todas las hojas de rechazo. Hasta que eventualmente una revista, no me acuerdo si se llama Paul, le publicó sus primeros relatos, y entonces eso lo animó a continuar, porque si no, Stephen King fue uno, como muchos, de los escritores que de tanto rechazo siempre estuvo al borde de la renuncia, de decir, hasta aquí llegué, ¿no? Que lo vamos a ver después con Tabitha, su esposa. Pero, sí. O sea, lo intentó, y antes de renunciar le llegaban pequeños destellos de gloria, como la publicación. Y creo que esa simiente viene también con lo que él consumía, ¿no? Él evadía la realidad chafa, por así decir, de su vida, la imposibilidad de crear uniones con sus amigos y todo, porque se tenían que mudar constantemente, y se refugiaba en la lectura. Y ese refugio transmutó posteriormente en la escritura. Oye, aparte que me imagino que su refugio era igual por el parte del abandono del padre. Claro, claro. Me abandona mi padre, no me puedo escuchar mal, no me puedo tirar a las drogas, pero mejor me refugio en la lectura y en la escritura. Y se tiró a las drogas, el alcohol, y tuvo momentos muy, muy intensos. Y, o sea, Stephen King podría haber sido uno de los grandes ejemplos de escritores malditos, es decir, de los que se acaban matando, de los que acaban consumiéndose a sí mismos. Y lo que no tuvo en la infancia, que después tuvo con su mujer, siempre tuvo ese refugio, esa salvación que evitó que colapsara totalmente. Pero ganas no le faltaron. Él fue autodestructivo en muchas partes de su vida. Y un accidente casi fatal lo reencausa nuevamente a la buena vida, por así decir. No, sí está. Es inspirador, Stephen King. Sí. De hecho, por eso lo elegimos específicamente para ti. Muchas gracias. En Lisbon Fans High School continuó escribiendo relatos, que yo creo que es lo que comentabas, y colocándonos en las publicaciones escolares, que empezó a enviar historias que efectivamente en revistas y editoriales, acumulando numerosos rechazos que fortalecían su preferencia. Cuando ingresó a la Universidad de Maine en 1966 para estudiar inglés, ahí conoció a Tabitha, que es su esposa, ¿no? Como comentabas, quien se convertiría en su esposa, y anticipó el periódico de la universidad y continuó profesionando escrituras, y que se caducó en 1970. Y enfrentó años de dificultades económicas. Bueno, que yo creo que volviendo al inicio, mientras buscaba abrirse camino como escritor. Y mira, se me enchina la piel, porque está bien cañón. O sea, yo creo que sin Tabitha, probablemente muy seguramente no hubiéramos conocido a Stephen King
en sus grandes obras, ¿no? Porque Sí, sí. al final él ya escribía antes de Tabata, o Tabitha, como se escribe, ¿no? Pero les iba mal económicamente, muy mal. Él trabajaba en una lavandería, no recuerdo qué hacía ella, creo que era enfermera, no recuerdo bien, pero la pasaban terrible, o sea, muy mal. Y si no estoy mal, cuando está a punto de colapsar su carrera de autor, antes de empezar profesionalmente, vivían en un camper. Y habían hecho un acuerdo donde Tabitha se iba a partir el lomo para sacar a la familia adelante y él se iba a dedicar a escribir nada más. O sea, en ese momento, en ese último momento antes de sucumbir, King ya no tenía trabajo, ya estaba, si no estoy mal, ya estaba tratando de dedicarse exclusivamente a escribir. Solo tenía una persona que creía en él, que era su esposa, y que dijo, yo le entro, haz tu obra, yo me rifo por la familia. Entonces imagínate toda la presión, la responsabilidad, o sea, era la pata coja de la familia económicamente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Curiosamente, después se volvió el pie firme, porque no solo King es uno de los autores que más dinero ha producido de la venta de libros, que eso es bien difícil, muy Sí, sí, difícil. Más allá del bien y el mal, y aparte que te reconozcan. que te reconozcan, que sea referencia y además que lo cobres, porque hay muchos autores que son referencia, que son artísticos, que venden libros y que no tienen, que no viven de su escritura. Fíjate qué terrible, que aunque son reconocidos, son parteaguas, son homenajeados, no son capaces económicamente de vivir solo de escribir. Sí. Y King sí, y más adelante pierde piso y está a punto de colapsar por caer en el lado oscuro de la fuerza económica. Pero a lo que voy es que Tabata le tira paro y le dice, yo nos mantengo, tú haz lo que naciste para hacer. Escribe, bueno, no me adelanto más. Entonces ella lo mantiene para que él pueda escribir. Ay, pero mujeres así ya no encuentras en ningún lado. No sé si... No es por mal plan, pero... Fíjate que yo te voy a confesar, yo dejé el mundo laboral en noviembre, el 1 de noviembre del año pasado. Y, o sea, yo ya no tengo empleo desde el 1 de noviembre del año pasado. Y mi novia me dijo, si hay que, afortunadamente, ¿no? Si hay que poner el hombro, yo lo pongo. O sea, yo creo en ti, yo creo en lo que escribes, no te preocupes tú, cualquier cosa yo te cacho. Y pues te digo, o sea, qué bonito, pero también es mucho, yo creo que es mucha más presión y más, es complicado, porque no puedes decir, va, pues cámara. Ahora, fuera del mundo de las letras, Conor McGregor, el peleador, pasó lo mismo. Sí. Su esposa, su ahora esposa le dijo, no te preocupes. Y ella tuvo que trabajar y trabajaba fuerte porque tenía que alimentar al monstruo. O sea, este cuate, el régimen alimenticio, los entrenamientos, todo. Y pasó muy similar a lo de King. O sea, yo tiro paro, ya después vemos. Sí. Y en el caso, bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? Con Conor McGregor pasa lo mismo. King ya no es el autor, creo que ya no es el autor que más dinero ha producido. Creo que le ganó Rowling con la saga de Harry Potter, pero literalmente es un monstruo de la venta de libros. Y luego, que probablemente eso no venga ahí porque muy poco se habla de ello, Stephen King no solo tira paro, pues obviamente brindándole una vida de ensueño a ella y a su familia, sino que él ahora es la pata firme de la mesa para que ella se vuelva escritora y también sus hijos. O sea, gracias a la solidez del nombre de King, impulsa, que no tiene que ver si es mejor o no, lo que sea. Gracias a su firmeza como autoridad literaria, es que su esposa publica libros y sus hijos también. Voy a buscar a su esposa. Es como los Lannister, ¿no? Ajá. Un King siempre paga sus deudas. Sí. No, y voy a buscar a su esposa. Creo que acaba de publicar un libro no hace mucho. A 4 manos con otro autor o autora, pero no creo que... La verdad, creo que yo no la he leído. Y vamos a ponernos ese reto. Yo también voy a leer su última novela.
Bueno, pues justo habíamos tocado el tema de las chambas y de Carrie, ¿no? Como los primeros empleos y esa necesidad, esa lucha por publicar, trabajó en diferentes circunstancias, ¿no? Para sostener a su familia. Mientras escribía, como decías hace un rato, por las noches, a pesar de todos los rechazos que estábamos platicando, él seguía enviando y enviando relatos a revistas. Y después, en un libro que se llama Mientras escribo, nos cuenta toda su biografía. Nos dice cómo es su proceso de escritura, pero lo que muy pocos hacen, nos cuenta en la primera parte cómo se volvió escritor desde la parte personal, no artística. Sí, sí, sí. Y entonces, y bien acá, él habla mucho de la disciplina. Su disciplina y determinación fueron fundamentales para mantenerse enfocado en ese sueño de convertirse autor profesional. Entonces llega, esto es el terror de cualquier apostador en Las Vegas, Carrie y el inicio exitoso de King. La publicación de Carrie en 1974 marcó un antes y un después. La novela fue un éxito y la venta de los derechos cinematográficos transformó la situación económica de la familia. Gracias a ello pudo dedicarse por completo a la escritura. Hay algo bien interesante con Carrie, porque cuando... No sé si si lo tengas planeado decir, pero sí, me va a aventar. Sí, adelante, por favor. Con esta presión de la que estamos hablando, Stephen King empieza, haz de cuenta, la mitad de Carrie, ¿no? Sí. Y de repente se detiene y dice, no, esto es basura. Y agarra el manuscrito y lo tira a la basura y dice, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Su esposa, Tabata, encuentra el manuscrito, lo saca de la basura, lo lee y le dice, tienes que acabar esta novela. Necesito saber en qué termina. Es muy buena. Y el otro, no, está chafa. No. Tienes que acabar el final. Y entonces termina el final. Obviamente, Tabata le dice que está muy bien. Lo mandan. Se la hace. Creo que, no me acuerdo, son 19 o... Entre 19 y 21 rechazos. Y por fin pega. O sea, alguien le dice, va. Y no estoy seguro si... No. La publican y le dan $2,000 o $3,000, que para nosotros, o sea, son 60,000 pesos, algo así, pero allá en Estados Unidos pues no es tanto, no es como que fue algo exitoso de adelanto, pero lo recibe King y dice, Madre Santa de Dios, ya se arregló lo que debemos, a partir de ahorita vienen cosas mejores. Y entonces llega la compra de los derechos de la película y le dice, con permiso, tu idea de economía no tiene nada que ver con tu nueva realidad. Sí. Y se dispara. O sea, el billete que le genera la venta de derechos de la película le cambia la vida para siempre. Las necesidades que vuelve a confrontar después nunca van a ser económicas. Va a tocar fondo, va a darse la torre, va a creer estar a punto de morir, va a estar a punto de perder a su familia, pero siempre con la cartera llena. Tú decías, nos ha pasado, ¿no? Y la verdad es que cualquier problemática siempre es más fácil superarla cuando tienes dinero en la cartera. No estoy hablando de que sea lo que debe de ser, ni que los otros problemas no lo valgan. O sea, cuando hay una pérdida en la familia, sin billete se complica, porque hay que pagar los servicios funerarios. O sea, cuando hay un familiar en el hospital, aunque esté en una institución gubernamental, es más, yo creo que más aún, si está en una institución gubernamental, se necesita billete para todo. O sea, para las medicinas que no hay en el hospital, para las guardias, para los transportes. Oye, aparte sacas tu calculadora mental, claro, y empiezas a calcular números y... Claro, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Madrid por el premio de Amazon, mi mamá acabó en terapia intensiva en un hospital de allá. Yo ya había pisado México y me tuve que regresar a España porque mi mamá estaba agarrándose a cachetadas con la muerte. Y todas las mañanas, Luis Adrián, después de 5 días en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, todas las mañanas yo iba a la zona de seguros y decía, por favor dime en cuánto va porque no sé si tengo para pagar, aunque estaba asegurada. Y me decía, no te preocupes, es un tiro entre la aseguradora y yo. Y no me quedan de decir en cuánto iba la cuenta,
hasta que lo agarré de los hombros y le dije, no me estás entendiendo. Necesito saber para ver si tengo que empezar a vender cosas allá en México. Ellos no te quieren decir porque claramente le dan otros precios a las aseguradoras y todo. Le digo, a mí no me interesa cómo se manejan. Yo quiero saber cómo voy a pagar, porque cuando se pueda quiero regresar con mi mamá a México. Y agarró, me dijo, ya le fallé. Me dijo, no vayas a decir, pero... Y ya me decía, no, pues van... Primero me dijo, ¿cuánto cubre tu seguro? Un billete, ¿eh? Para esas circunstancias. Haz de cuenta, no me acuerdo si eran 10,000 o 20,000 euros. Y me dijo, nah, ni te preocupes. Cuando puso esa cara, no sabes cómo descansé. Sí. Entonces, claro, porque con billete en la bolsa, tú puedes afrontar la problemática real que necesita tu pensamiento. Entonces, así lo mismo, ¿no? A partir de ese momento, cuando el cine llega a la primera novela de King, las preocupaciones de Stephen King nunca más vuelven a ser económicas. Sí. Y eso... Escribes diferente. Duda personal, ¿a ti te llegó a pasar eso? ¿Cuál? Que decías, ya, no sirve, y llegar alguien más y dijera, no, espérate, estaba muy bueno. Me pasa que creo que hay escritos que no me gustan, que yo hice, y que a otros les gustan. Pero no porque yo sienta que están chafa. Yo sí reconozco cuando algo está chafa y lo borro y lo reescribo, o me doy cuenta después, ¿no? Pero aparte hay etapas, ¿no? Las primeras novelas que yo hice me conmueven, me gustan, las disfruto, pero las veo tan distintas a lo que ahora yo escribo. Otra vez hablando de mi novia, ella está leyendo Por tu culpa, está leyendo El cazador de tormentas, porque escuchó cuando fuimos invitados a Radio 21 y sin decir nada lo compró y lo está leyendo, y sí me dijo, oye, me está gustando mucho y todo, pero dice, parece novela juvenil, no es como tus libros de ahora, tan crudos, tan... Y me hace sentido, ¿no? Porque yo tenía 22 años menos. O sea, sí. Lo que, más bien, El cazador de tormentas, si hoy me muriera, lo hice a la mitad exacta de mi vida. Lo hice hace 22 años, yo tengo 44. Sí. Entonces, o sea, claro que ya pasó agua, ¿no? Lo que sí y tampoco afortunadamente me ha pasado que diga, hasta aquí llegué, como no vendo libros, como no me reconocen, no escribir. Porque creo que por eso muchos escritores colapsan, porque hay un abandono literario a su obra, sí, o económico, y está cañón, ¿no? Porque tú crees, y a veces, en muchos casos, el autor ha hecho una obra maestra, y después tiene que salir a trabajar a vender seguros o a poner sellos en una aduana. Y entonces, o sea, imagínate, el escritor, yo siempre lo menciono, ¿no? El escritor de Moby Dick escribe la que ahora es denominada una de las grandes obras norteamericanas de la literatura, y después de haberla escrito, nadie lo pela, todos lo abuchean, y se va de trabajador de aduanas. ¿Cómo puede? O sea, y él sabía que su obra era una obra de arte. Y después escribe un relato que se llama, no sé si lo ubicas, Bartleby el escribano o el escritor, depende de la traducción, que es precisamente de un funcionario hastiado que le dicen, oye, necesito que hagas esto. Y el brother se voltea y dice, preferiría no hacerlo. Y como sí, no te dicen sí, no, entonces saca de onda a todos los demás y habla de ese... bueno, no te la voy a spoilerear, pero habla de ese estado en el que probablemente vivió muchos años, se volvió alcohólico, o sea, la pasó mal, y todo porque se perdió, por así hizo decirlo, una gran obra literaria que a nadie le gustó. Se muere, pasan 100 años y revienta, y se vuelve la gran obra definitiva de la literatura norteamericana. Y ese es solo un ejemplo, y le puedo pasar a nuestro Stephen King. Sí, no me acuerdo, pero creo que sí viene. Porque de hecho, durante las décadas siguientes, publicó novelas que convirtieron clásicos modernos como Cars, Sermon, Lot, The String. Disculpa mi inglés, que si no soy bueno pronunciándolo. Mira, esta es de las mejores, Salem's Lot, The Shining, El Resplandor. Esta de Stan es una locura porque... aparte es un tochotote, no me acuerdo,
no me acuerdo si son 900 o 1100 páginas, pero está densa. Creo que son 1100. Porque mi esposa lo está leyendo. Ah, mira. Y yo más de la mitad y he sido de que... No, ya con las chiquitas. Claro. Cujo, ese es bien importante en la biografía de King. Es de un perro agresivo. Yo no la he leído, pero creo que es un San Bernardo. Pero lo que sí sé es que él ha hablado que que no se acuerda del proceso de escritura de ese por andar ya sumido en las drogas. Sí, perdón, de hecho No. vi fotos en la mañana y sí, ya se ve muy delgado, acabado. Y yo creo que esa es la edad. No sé cuántos años, no me acuerdo en qué año nació. 73 no. Pero sí, ya está grande. Y a lo mejor sí, las adicciones le hicieron estragos. Pero además tuvo un accidente muy manchado. Creo que estaba corriendo o algo así. Y llegó alguien y lo atropelló. Y creo que estuvo a punto de perder una pierna o algo así. Luego viene Cementerio de Mascotas, Misery. Iba a decir un chiste cruel. Claro. Iba a decir un chiste cruel de después de hacer el soporte del pie de su esposa, pierde la pierna. Claro. Eso y muchas más. De hecho, su estilo mezcla con terror, suspenso, drama y muchos elementos sobrenaturales que como decías, ¿no? Que es lo que también decía Walt Disney, en algún momento a la gente le gusta espantarse. Claro. Uno de sus proyectos más ambiciosos de la saga de la Torre Oscura, y que se extensa en la comunidad como fantasía, ciencia ficción, western, terror, trabajó mucho tiempo durante décadas, que yo creo que son también importantes. Y fíjate que yo la tengo en la lista, La Torre Oscura. Y te voy a decir por qué tuve el error de acercarme a la película y se me hizo espantosa. O sea, no me... Y yo he oído que porque es una saga, creo que son 6 libros. La verdad no sé. Pero tengo la primera parte de La Torre Oscura así en la lista. Pero no se me antoja por la película. Cometí el error de intentar ver la película. Creo que la acabé de ver, no entendí nada, no me gustó. Y sí, o sea, imagínate, décadas. Ahora, Stephen King no necesita ni mi aprobación ni mis 5 estrellas en Goodreads. Es una franquicia. Solo esa novela es una franquicia. Lo que ha vendido esa saga podría sostener a 50 escritores hispanoamericanos millonarios, o sea, en nivel millonario. O sea, sí. Si Stephen King publica la lista de la compra, o sea, se vuelve bestseller. No, que aparte te pasó como a mí con la de El Jardín de las Mariposas. Terminó El Jardín de las Mariposas y luego veo TikTok que dice: ¿cómo leer la saga de Jardín de las Mariposas? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que es una saga? Sí, claro. Sí. Pero fíjate que hay una que a mí me parece la obra maestra de Stephen King, que se llama, siempre confundo, creo que es 23-11-62 o algo así. Soy terrible con las fechas, pero es la fecha del atentado y muerte de Kennedy en Estados Unidos. Y la historia parece, o sea, te voy a dar como la referencia de qué trata y seguramente no le voy a hacer justicia, pero es de un maestro, fíjate, de un maestro de instituto que encuentra en su local de hamburguesas favorito, ¿sí la tienes ahí? No. Un pasaje al pasado, una puerta en el tiempo. Entonces, el dueño, el dueño del negocio le dice: no, yo ya me voy a morir o algo así, no recuerdo bien por qué, pero le hereda el pasaje al pasado y le dice: solo te voy a pedir un favor, viaja y elimina al asesino de Kennedy. Todo lo que nos está sucediendo ahorita tan chafa es por culpa de que Kennedy no se mantuviera en el poder. Entonces viaja al pasado. No sé por qué siento que Kennedy es como un Colosio en México.
Pues hay muchas similitudes. La verdad es que nunca sabremos cómo se hubiera desenvuelto. Sí, sí. Parecía prometedor, pero nunca, o sea, yo como mexicano no tengo una visión clara de a dónde podría, si hubiera cambiado las cosas, ir el país. Por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado cómo giró la economía y el ambiente social de México Sí. con el triunfo de López Obrador. O sea, sabía que iba a cambiar, pero nunca me imaginé las cosas buenas o para mí no tan buenas que ahora suceden, dependiendo, ¿no? No estoy Sí, sí, diciendo sí. que para mí no sea bueno, sino las cosas que para mí son buenas y las cosas que para mí no son tan buenas, yo no hubiera podido imaginarlas ni con toda mi imaginación de escritor. Entonces, hablar de Colosio o inclusive con Kennedy pareciera más fácil porque era mucho más mediático, era mucho más abierto, era muy transparente. Le tocó una época de los Estados Unidos que era un tiro rotundo contra los rusos, por la carrera espacial. O sea, como que era muy... Tenía sus piques también. No, tenía piques Bueno, o sea, que como dices podían tú, de- poner Ajá, al mundo en exacto. jaque, ¿no? Entonces, sería como más fácil, creo, adivinar la magnitud de transformación. Pues este cuate viaja en el tiempo y empieza a acechar al asesino de Kennedy y empieza a conocer a su novia y todo esto está súper documentado. O sea, son personas que sí vivieron, ¿no? Sí, sí, Que sí. sí cambiaron la historia del mundo. O sea, Stephen King tuvo los pantalones para escribir sobre alguien que cambió, si no la historia del mundo, sí la historia de su país. Sí. Y aparte es Estoy de acuerdo con confrontante la decisión que toma de cómo afrontar el cambiar o no cambiar el mundo y toda la envergadura que hay detrás, la CIA y todo. Y aunque parece fantasioso, hasta ahorita de las que yo he leído, y he leído varias de King, se me hace la obra más artística de Stephen King. Cuando muchos dicen, qué lástima que nunca va a ganar el premio Nobel, si se aloca la academia sueca y le brindan el Nobel, yo creo que en parte sería por esa novela. Es una joya. Y hay película ojalá que no. El libro está buenísimo. Creo que debe estar entre 500 y 700 páginas, pero se van como si fueran 200 páginas, ¿eh? Y la serie a mí me gustó, aunque tiene cosas obviamente diferentes, y sale, siempre se me va el nombre, el que hace el personaje principal es el amigo malo de Spider-Man en la trilogía de los principios de 2000, Su nombre. que su hermano también es actor. Perdón que te nos interrumpa. pongan en los comentarios. Si si recuerdan el nombre, que lo pongan en los comentarios y Va. lo vamos a leer después, pero ya nos vamos a acordar. Pues a lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, como que decías tú, literarios, reconocimientos por su contribución a la literatura contemporánea y cultural. Stephen King es considerado uno de los mejores autores, que para mí yo tengo enfrente uno también de los mejores autores, y exitosos, por cierto. Haciendo corte. ¿Qué libro tienes? Me escuchan. Ahorita recién publiqué 2. Uno es Rabia, que es una novela sobre un escritor fracasado y perturbado que lo está perdiendo todo, está perdiendo su chamba, está perdiendo su familia, está perdiendo todo. Y en esa implosión decide rescatar un perro agresivo que lo ataca y aún así, aún cuando lo ataca, decide intentar salvarlo porque es una forma de redención, pero al intentar salvarlo, el perro elimina a la exnovia del personaje y en lugar de dar parte a las autoridades, el personaje decide contener la situación para salvar al perro, porque ya lo iban a sacrificar por haber atacado a otras personas. Y entonces, por un lado, está el hecho de que él
no dio parte y todo el colapso psicológico que le viene por ello, el interés por salvar al perro y que su vida se desmorona. Entonces es una novela como thriller psicológica Qué loco. de un tipo tratando de sobrevivir a un colapso psicológico, vital, y como dicen los españoles, ¿no? Que está literalmente agarrándose de un clavo ardiendo para no caer. Y luego tengo un libro de relatos que son igual relatos perturbadores, algunos de terror, algunos sobre el impacto de la IA en la vida de las personas que se confunden entre la herramienta y la, entre comillas, conciencia que hay detrás de una inteligencia artificial. Y esos son los dos más recientes que he publicado. Vamos a escuchar, muy interesante. ¿Y tu libro favorito tuyo? ¿De lectura? Sí, tuyo, que tú escribas y digas, no manches, diría un amigo, me hace tener mis propios sarcasmos. O sea, pero que yo lo haya escrito. Ajá, te encante a ti. Sí, bueno, a mí me gusta mucho y le estoy muy agradecido a la novela que me abrió las puertas en España y en México, que es la novela finalista de un premio literario de autopublicación que se llamaba, ahorita le cambié el nombre, Amazon Storyteller, ahora se llama Kindle Storyteller. Y ha habido grandes escritores que han participado y que han hecho una carrera literaria prolífica y muy buena a partir de ahí. Pero a mí me tocó, por ejemplo, conocer España por culpa y gracias a esa novela. Y aparte, muchos libros pues vienen desde mí, ¿no? Desde donde yo he vivido, desde donde yo he sufrido, desde donde yo he gozado. Entonces, aunque los personajes no son gente de mi vida real, claro que pesco cosas de lo que yo vivo. Y hay o sea, yo creo que ese es uno de los libros, pero no el que más, de los que más tiene de mí. Se llama La dislocación de los deseos. Y ese libro a mí ese libro a mí me ratificó ante los demás como escritor, en muchos niveles. Y yo creo que es mi consentido, por así decir. Aunque, por ejemplo, Rabia, que es este último, también tiene su historia conmigo, ¿no? Igual, desde cosas intrínsecas de mi vida hasta la promesa, ¿no? De lo que puede pasar. A lo mejor no pasa nada con ese libro, pero el hecho de que ya haya visto la luz para mí, o sea, yo me puedo, con respecto a esa obra, morir ahorita y ser feliz. Porque toquemos madera. Porque la verdad es que fue un gusto escribirlo, aunque la novela es perturbadora, y fue un logro que viera la luz. Y se lo pelotearon, creo que a ti ya te había platicado, desde casas productoras hasta... Y pues yo babeaba, ¿no? Cuando me decían mis agentes, es que hay un par de casas productoras de las que hacen esta y esta serie en Netflix y en Prime y todo. Yo babeaba, o sea, imagínate ver algo así. Y por otro lado también que te pone los pies en el piso bien cimentados, que no haya avanzado y que no necesites que avance para que vea la luz del sol. Hoy en la actualidad, los escritores y muchos artistas tienen si lo que quieren es dar a conocer su obra, tienen la facultad y la facilidad de hacerlo por sí mismos. Ya no necesitan la validación de los demás. Se está chafa, el público lo dirá, ¿no? Pero ya no necesitas que te hagan el favor de exponer tu obra. Sí, no, aparte yo creo que digo, lo que muchos temen es justamente ¿dónde lo voy a imprimir? ¿De dónde voy a sacar la portada? Yo creo que, digo, ahora con inteligencia artificial, como bien lo mencionabas, ya se puede hacer eso, pero yo creo que antes sí era eso y para imprimir 250 páginas para hacer la portada, entra ese síndrome de ansiedad que todos tenemos. Y eso detiene a muchos, en el caso de la escritura, a muchos autores, porque parece una tarea de gran envergadura, ¿no? Lo que dices, la portada, algunos ni lo piensan, pero la corrección, o sea, es
es un proceso bien desgastante si lo que tú quieres es solo publicar. Si lo que quieres es publicar, subes tu archivo, pum, ya está. Pero si lo que quieres es escribir y transmitir una historia que conecte con los lectores, hay varios procesos que son demandantes, pero que si a ti no te gusta, pueden ser desgastantes. Y ahí entra tus personajes te obligan a escribir, te obligan a salir a la luz, entonces no pones ni cara y te dan las 3 de la mañana y sigues intentando. La portada de Rabia, yo tenía otras, y de hecho iba a presentar Rabia en la Feria del Libro Feria del Libro Nómada en Colima, y le mandé para la publicidad a la organizadora 2 portadas porque todavía no estaba seguro, y un día antes de publicarla, mi novia me dice, no me gustan, ella ya ha leído la obra, ¿no? No me gusta ninguna le hace justicia. Entonces, imagínate que vas a correr la Fórmula 1 y te dice el mecánico, no, siento los frenos raros, no puedes salir. Entonces, literalmente me levanté a las 4 de la mañana, algo así, y empecé a picarle yo, a diseñar, a quitar, a poner inteligencia artificial, Canva, o sea, fotos, todo, hasta que vi la portada y dije, carajo, es esta. Aparte, yo Y creo se que la mandé y me dijo, es esta. Y a mi novia, y se la mandé a un amigo que quiero mucho y que también siempre me ayuda leyendo borradores. Y me había dicho, pues sí, esta está o sea, pero yo sentí que no me quería decir como para no hacerme sentir mal, y le mando la portada y me dice, esta, pero así súper emocionado. Sí. Entonces, sí, o sea, ahorita tú como autor, como escritor, tienes que trabajar para tu obra, y cuando lo haces así, trabajas para que salga a la luz. Ya la plataforma, el medio, si es que ganas y todo eso, se pone en segundo plano, porque lo que tú quieres es que alguien la lea y te diga, estás loco, o qué padre, o me gustó mucho. Y para que no te hagas bolas con tus personajes. No, Bueno, un ejemplo. Ya sé que Hansel y Gretel, ¿no? Pero vamos a ponerle Reginaldo y Reginaldo 2, ¿no? Para fines narrativos. Y luego que salgan otros más Reginaldos y que salgan otros más. Fíjate que cuando no tengo claro, me ha pasado, cuando no tengo claro, fíjate la redundancia, la personalidad del personaje, me sucede. Cuando un personaje no está bien hecho, no se dispersa, ¿no? O sea, Sí. es como aquí estamos tú y yo, y aquí hubiera una silueta de humo. Pero por fortuna, la mayoría de las veces, mis personajes, como te decía hace un ratito, ¿no? Te arañan y te dicen, yo soy tal, cabrón. O sea, no se te olvida. No se te olvida porque tu personaje es firme. O sea, te dice, esto soy yo, esto es lo que quiero. O sea, a lo mejor tratando de responderte lo mejor posible, creo que los personajes a mí me hablan por sí mismos. Yo no... Es como si yo no los creara. O sea, yo pienso en la historia y inmediatamente es como si pusieras un letrero de abrimos en noviembre, ¿no? Es una fonda. Entonces se busca personal y ya. Y entonces ya tocan hacia la puerta. ¿Y tú quién? El cocinero. Ah, pásale. Y así llega, ¿no? Y tú no sabes, yo no sé cómo es el cocinero, pero entonces, no sé, voy en el carro, o voy en el metro, o voy al súper, y se pasa alguien y tiene una forma fisiológica o una personalidad, y digo, el cocinero. Y entonces esa persona o ese personaje se vuelve. Y a lo mejor no lo conozco, no tengo ni idea de cómo es. Por otro lado, por ejemplo, en una historia yo necesito una tía, pues me cuelgo de mis tías, ¿no? Sí. Apenas con rabia me habló una tía y me dijo, oye, estoy sacada de onda, porque creo que tienes una imagen de mí y de mi hijo que no es... Y yo, tía, no eres tú, te juro que no eres tú. Pero claro, yo tengo que estructurar un personaje irreal, ficticio, con algo que le dé carnita.
Y pues, a ver, si yo te digo la palabra tía, lo primero que va a venir a tu mente son tus tías, no tienes Sí, de sí, otra. sí, O sea, es no. tu referente inmediato. No, es el primer círculo O social. si te digo jefe, vas a pensar en tu jefe. O puede ser tu jefe actual, puede ser tu jefe anterior, puede ser, pero en tu jefe. Sí, sí, sí. O sea, entonces yo creo que eso es lo que a mí me hace más simple, aunque sí me ha pasado, que no sea tan confuso. Pero pasa. Cuando quiero meterle personajes de más, es cuando los confundo y digo, ay, ¿este qué había dicho? ¿Este qué? Entonces es cuando chafea la historia. Ahora, diría Juan Carlos hace 15 días o meses. ¿Alguna historia de terror que te diga, que te haya pasado, que digas, ah, no manches, espérate, esto qué pasó aquí? Sí, de terror que me haya sucedido a mí. Normal, terror, con lo que gustes. Fíjate que... Y me quedé pensando en el programa de radio con Juan Carlos precisamente. O sea, no se las conté. O no me acuerdo, según yo no se las conté. La mamá de las niñas y yo vivíamos en un departamentito súper humilde, súper chiquito. O sea, era mi primer departamento, ¿no? Y estaba, o sea, era como un cuarto de servicio adaptado a departamento, pero hace 20 años. Y no, o sea, no cabían muebles, o sea, estaba complicadón. Yo era feliz en ese departamento porque era mi independencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y teníamos, antes, mi mamá me regaló los muebles de mi cuarto y luego cambió de sala y me regaló la sala y no cabía en el departamento y así amueblamos mi primer depa. Pero antes de eso, lo único que había en ese depa era un colchón matrimonial en el piso, el típico. Una Sí. televisión, no pantalla, una televisión de esas bombachas. De bobina todavía. Exacto, exacto. Esto era en el 2005, 2006. Y un VHS. No, creo que sí era DVD ya. Sí, ya era un DVD. Y ahí pues nos la pasábamos viendo películas así. Y una de las películas que vimos se llama, en inglés se llama White Noise. Creo que se llama Psicofonía, no, como Voces del Más Allá se llama en español. O bueno, aquí en México, que trata de las psicofonías. Vimos la película, está muy buena, sale Michael Keaton. O sea, muy buena si te gusta ese cine, ¿no? El Sí, cine sí, sí. de terror. Pero fíjate que curiosamente en las características especiales al final te daban un paso a paso de cómo crear psicofonías de verdad. Te decían, necesitas ruido blanco, necesitas o una grabadora digital, bla, bla. Yo tenía un Nextel BlackBerry, o sea, imagínate el tiempo, y que grababa, tenía notas de voz, ¿no? Entonces ya no necesitaba yo el white noise porque automáticamente Sí, la el grabadora Blackberry digital cumplía ya lo esa tenía. función. Exacto. Entonces te decía, pues tienes que dejarlo y quién sabe cuántos minutos, creo que 5 o algo así, de 3 y 5 minutos. Y le digo, vamos a intentar. Era un domingo a las 11 de la noche. Y en lugar de que la mamá de las niñas me dijera, que me dijera, no, estás loco. Me dijo, va, sí, tú dale, va. yo te ayudo. Y lo ponemos, ¿no? Y así estuvimos como una hora, algo así, y no salía nada. Y en una de esas, digo, es que ya sé, hay que hacer como una sesión espiritista, ¿no? Hay que decir que queremos hacer contacto y la madre, ¿no? O sea, si hay alguna entidad que quiera ponerse en comunicación con nosotros, queremos hacer contacto. Y dejaba la grabadora así y sale, ¿no? O sea, pasa, acaba el tiempo, lo paro y cuando le pongo el audio suena tss, de repente algo así como miénteme o mátate o aviéntate. No se entendía. Pero, o sea, estábamos así los dos, ¡ah! Y aventamos el teléfono. No, esas 3 palabras están incluidas en mi libro de lo que hemos perdido, No manches. porque me sucedió. Entonces, cuando un espíritu demoníaco posee a una persona, esta persona empieza a escuchar, miénteme, o aviéntate, o mátate. Porque yo escuché eso, ¿no? Pero para volver a las psicofonías, pues como escuchamos la voz,
nos volvimos adictos a hacer psicofonías. Entonces, hacíamos psicofonías. Teníamos un ratito libre de psicofonías. Nos juntábamos a echar drinks. El que era mi jefe en ese entonces y su novia, que era mi vecina de enfrente, y la mamá de mis hijas. Entonces, obviamente todavía no teníamos hijas, ¿no? Nos sentábamos en el piso porque no había muebles, chelitas, una grabadora de esas de CD, cassettes y todo en medio. Y de repente se nos calentaba la mente con el alcohol y decíamos, vamos a hacer una psicofonía. Y ahí está, nos pasaba de todo, ¿no? Porque sí nos salían palabras aisladas. La hora, todo. Y entonces, todo iba muy bien hasta que una vez estamos acostados, la mamá de las niñas y yo, y de repente empiezo a escuchar, pero así como arañazos, ¿no? En vidrio. Y tenemos un gato, se llamaba Cuchurrumín. Y le digo, es Cuchurrumín, ¿qué estará haciendo? Y se voltea y me dice, no, Cuchurrumín está acá. Y estaba acostado con ella. Y yo, ¿qué es eso, no? Y en eso suena, ¡pras! Todas mis lociones, que, bueno, eran, no sé, 5 o 10 lociones, se reventaron, así, ¡pras! Y dije, ¿qué? Entonces ya me paré, no había visto por qué. Pero ya recogimos un poco, qué loco, ¿no? Y nos dormimos. Y al día siguiente, ya con luz, vimos que se había caído, haz de cuenta, de un mueble, con un ángel que me había regalado mi mamá de aluminio, y cayó sobre las lociones. Entonces, bueno, que lo tira, ¿no? Pero, o sea, sí estábamos sacados de onda. Pero lo que nos espantó fue que el espejo que estaba al lado, que era donde nos peinábamos y todo, Sí. porque yo tenía cabello antes, no siempre fui así, Luis Adel, se había cuarteado, como si lo hubieran rasgado. O sea, el espejo, la luna, está cuarteada. Y eso es lo que había sonado, así como... O sea, como si el ángel estuviera agarrando del espejo, ¿no? O yo me imagino, si el espejo estuviera en esta mesa, es como si... O sea, si nos apoyamos ahí, eventualmente lo rompemos y se desquebraja. Eso fue lo que sonó. Se voltea la mamá de las niñas y me dice, no volvemos a hacer psicofonías. Eso es de las cosas más locochonas que me han pasado. Sí, pero antes de las 5 de la tarde. Yo seguía haciendo me escondía como alcohólico, me escondía para hacer psicofonías en el trabajo. Y me empezó a ir mal. De hecho, en la institución donde estoy, estamos en un sótano. Te lo juro. O se escuchan teclas de la computadora, sí, claro. O se escuchan teléfonos. Y eso porque nos hemos quedado como de guardia después de las 11. Te asomas en el teléfono y dices, o sea, suena, pero no aparece quién. Tenemos la fiel creencia que hay una niña ahí, ya sabes, toda la institución. Todas las oficinas sí hay una niña. Y tenemos la fiel creencia que hay una niña. Y cada Día de Muertos la hacemos fuego ofrenda. Claro. Pero sí, después de las 11 empiezan. O se arrastran las sillas, o los teléfonos sonando y... Pues, ¿quién vas a encontrar a las 11 de la noche en una oficina así? Ahí lo más terrorífico, amigo, es que estés a las 11 de la noche en la chamba, ¿eh? Sí, no. Hay que hablar con la institución. Y luego los pagas ya, ¿no? No lo sustentan. Ya no lo sustentan. Es como sí, cuando dices que quieres, que estás soñando que trabajas y te despiertas, ¿no? Porque esas horas no te las pagan. Sí. Claro, cuando uno se apasiona con lo que hace, inclusive como empleado, disfrutas, ¿no? Esos desvelos y todo. Sí, eso sí. Pero lo de la niña sí está chafón. Como escritorcito ¿estás desvelado? Yo digo, sí. No. Y Stephen King recomienda que no sea así, ¿no? O sea, recomienda... Él te cuenta cómo es su proceso creativo. Él se despierta y desde temprano está en la máquina, creo que hasta la hora de la comida, haz de cuenta. Y ya el resto del día ya no escribe, pero sí lee o disfruta. O sea, y habla de lo que platicamos en un principio, ¿no? De esa disciplina. Yo trato de hacerlo, pero
Normalmente, si me llega la inspiración a deshoras, agarro el teléfono y empiezo a escribir en las notas, en el bloc de notas del teléfono, y empiezo a escribir ahí. Cuando ya es demasiado, o sea, que ya estoy escribiendo una Sí, novela sí, en sí. las notas, me paro tratando de no hacer ruido y me voy a la sala. Mi novia me acusa, le pasa lo mismo que a ti en la oficina, ella escucha tecleos a las 3 de la mañana y pues sí, sí me pasa y parte de haberme salido de la fuerza laboral es eso, ¿no? El no tener culpa ni hacer las cosas mal y escribir cuando todo lo que sea posible, yo lo aprovecho para escribir. A mí, porque aparte lo disfruto y porque aparte Es es algo que te una encanta. necesidad. No, y aparte es algo que te encanta. Es algo que me encanta y es una necesidad. Y luego si no respetas esa necesidad, quieres volver a la idea, y es como los sueños, Ya no. y ya no es lo mismo, ya no te acuerdas. O sea, yo creo que Estás sí es como. importante, no debe ser necesario, le dicen en el mundillo de la escritura, cuando las musas te hablan, o sea, yo creo que no debes de necesitar que las musas o sea, que la inspiración llegue, pero no recuerdo quién dijo que si la inspiración llega, que nos encuentre trabajando, ¿no? Que nos Sí. encuentre escribiendo. Y creo que yo lo trato de hacer, yo trato de hacer como mis horarios de estar frente a la compu, pero no le hago el feo cuando llega una buena idea. Y me sucede, pues te dije la semana pasada, estaba editando un libro, perdón, un video para presentar un libro y me llegó una inspiración de una novela que tenía tarada, tenía 120, 150 páginas sin avanzar, o sea, detenidas. Sí, sí, sí. Y de pronto dije, es por aquí, pum. Y es que es una necesidad, es como si quisieras ir al baño, como si tuvieras Sí, mucha sed, o sea, es donde estés, estás así, oye, pero necesito escribir. De ya, Y, ya. ajá, y se detiene algo y sacas el teléfono y pam, 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 pam. Así. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que estamos llegando al final, nada más que la pregunta más importante: ¿dónde podemos encontrar estos libros? Bueno, en la segurísima Amazon. A través de Amazon, por ejemplo, si quieres el libro impreso, en amazon.com y puedes buscar mi nombre o el título del libro y te hacen el envío hasta tu casa o tu oficina. Y la más simple en Amazon Digital, es decir, que tú lo puedes comprar como libro digital y te llega en segundos. O sea, tú lo compras ahorita en la aplicación, no en la aplicación, en Amazon y te lo descargan directamente en la aplicación de Kindle, que es la plataforma de lectura de Amazon, donde puedes leer mis libros y todos los que quieras. O sea, la mayoría de los libros, el 70% de los libros tienen su formato digital ya. Ok, ok. Y próximos eventos que tengas, próximas visitas que Sí, vayas a hacer, pues por ahora que favor. estamos estrenando mes, este mes voy a estar en San Luis Potosí. Apúntenle, apúntenle, porque está muy buena esta información. Voy a estar en San Luis Potosí presentando Rabia precisamente. Y si me das unos segunditos, te digo la Por fecha favor. exacta. De hecho, voy a poner en los show notes las ligas de descarga de Amazon, de las dos, Súper. para que por si alguien quiere ir a descargarlos, que le dé clic directamente y los lleve por ahí. O sea, los lleve a la liga. Claro, de hecho yo tengo un link que te lleva, estando en donde estés, o sea, no importa de qué país y todo, a esa liga. No tengo las fechas exactas a la mano, pero creo que es más o menos por el 20. Te confirmo al ratito Sí, se los ponemos en los show notes igual. y vamos a estar por el centro histórico. Se van a poner unas carpas. Va a estar muy padre porque obviamente no solamente voy yo. Entre los que estoy seguro que van, a ver si no digo locuras, va uno de los descendientes de Gabilondo Soler. Entonces, a presentar la obra de Cricri y con la venta de los productos, van escritores de thriller, escritores de poemas. La verdad es que van a haber cuentos contados en la tarde. Se va a poner muy bueno. Es la Feria del Libro Nómada. No, pues ahí está, ya lo tienen apuntado ya por si quieren ir a echarse una vuelta.
Chris, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, mi Es querido un Luis honor Adrián. tenerte. Como siempre, un en el gusto podcast. estar a tu lado. Y duda que me han estado preguntando y se me ha estado olvidando decirte. Si quieren, si no tienes una lista de tus libros, que digas, vayan aquí y aquí está la lista de todo. La tengo en mi página de internet, pero sigue sin funcionar. Esta semana funciona, no te preocupes. Órale. Y la página es Es CHRIS, Chris, como mi nombre, solo Chris, CHRISPA, crispa8.com. www.crispa.com. igual de todos modos, aún así lo voy a dejar Va. en los show notes para que lo vayan a ver, vean los libros que trae, por cierto, muy buenos. Y con esto cerramos. Y muchísimas gracias por todo. Buenas noches.